Sí, profesor, justamente, bueno, usted ahorita va a explicar, pero yo sí tengo unas dudas allí para comentarle, pero si quiere, prosiga. Sí, correcto. Entonces, vamos a más o menos a que conozcan, ¿verdad? Aquí tienen el programa académico para que puedan visualizar en qué va a consistir toda la asignatura y las unidades que nos corresponde, pues, abarcar, ¿no? Durante este semestre. En esta siguiente pantalla tienen más o menos aquí un video de presentación y algunos archivos que les van a apoyar también, pero sobre todo en el manejo del aula virtual, ¿ok? Y como primero, pues tenemos lo que es los fundamentos de la investigación de operaciones. Entonces, en esta carpeta que dice material de estudio, observen lo que vamos a conseguir. Aquí nosotros vamos a conseguir una serie de ejercicios como por ejemplo, lo primero que son ejercicios de formulación, ¿ok? De programación lineal. Después también vamos a conseguir ejercicios de método gráfico. Vamos a encontrar la teoría de lo que es la investigación de operaciones y la teoría del método gráfico, ¿ok? Eso con la carpeta material de apoyo. ¿Sí? Aquí tenemos un video más o menos que da una idea de qué es la investigación de operaciones y pues como para tratar de complementarles un poquito la información. Sin embargo, la evaluación en qué consiste. Esta primera evaluación que ustedes tienen aquí nos dice, una vez leído, estudiado y analizado el material de apoyo que se suministra en la unidad 1, deberán dar respuesta a una serie de 10 interrogantes de desarrollo, ¿ok? Van a disponer de 45 minutos y pues deben hacerlo de forma clara, ordenada y coherente. ¿Qué quiere decir? Esto dice evaluación teórica, es decir, esta evaluación va a originarse solamente del archivo que dice teoría IO parte 1 y este otro que dice teoría método gráfico, ¿ok? Es decir, solamente para esa evaluación va la parte teórica, ahí no vamos a desarrollar ejercicios por ahora. Bien, solamente ese 15% es solo la teoría. No sé si tenía alguna duda con respecto a eso, Luis. Sí, no, efectivamente esa era mi duda, pues, porque yo leí los documentos y la cuestión, sí, los ejercicios. Y pues la verdad, si la evaluación era con ejercicios, pues sí tenía un montón de dudas. Correcto, Pero o no, sea, pues eso me imagino que lo dejo más adelante, pues. correcto, sí. Sin embargo, vamos a tocar un poco sobre eso, ¿sí? Pero la idea principal de la primera calificación es solo la teoría, ¿bien? El otro integrante que está conectado, no sé si tiene problemas con el audio o también nos escucha correctamente. Porque creo que no le aparece como audio. Bueno, entonces fíjense, vamos a ver un poco sobre lo que es esta teoría de la investigación de operaciones, ¿verdad? Y la utilidad que tiene en el área, sobre todo operativa de una empresa, ¿ok? Porque al hablarse de investigación de operaciones, pues como el nombre no lo indica, tenemos que aplicar un método científico, pero un método científico que sea organizado, que sea cronológico y que nos permita a nosotros resolver situaciones operativas para dar posibles soluciones, ¿ok? Posibles soluciones a qué? Precisamente a buscar siempre maximizar nuestras utilidades o a minimizar lo que nosotros conocemos como costos. Y por eso es muy importante que nosotros, sobre todo en esta asignatura, aprendamos conceptos fundamentales. Y más allá de los conceptos como vamos a decirles que ustedes lo van a memorizar, más de la memorización, ustedes lo que tienen que tener es internalizar esas palabras clave, esos conceptos. Como por ejemplo, se me ocurre en estos momentos, ¿verdad? Que lo vamos a ver, una gran diferencia que existe entre lo que es un costo y entre lo que es un gasto. Entonces, la finalidad puede llegar a ser la misma, porque nosotros los costos y los gastos tendemos a minimizarlos, ¿verdad? Y eso es una de las características de la investigación de operaciones, pero no van relacionados bajo el mismo entorno. Un costo nosotros tenemos que conocer que va más ligado al proceso operativo, ¿verdad? Y generalmente es lo primero que se recupera en la venta de un producto, mientras que los gastos son aquellos elementos complementarios que nos permiten es añadir cierto valor a los productos, ¿ok? Entonces, eso es lo primero que quiero que vayamos comprendiendo. Entonces, fíjense, nosotros vamos a conocer cómo dar esas posibles alternativas de solución, sobre todo en la cuantificación de la producción de un problema determinado. Porque lo que nosotros vamos a ver ahora, con el primero que se llama método gráfico,
pues no es otra cosa que determinar 2 variables o 3 variables o 4 variables que nos permitan a nosotros decir qué cantidad debo producir de esos productos, ¿verdad? Denominados X o Y, para tratar de maximizar o minimizar una variable de estudio, ¿ok? Y pues de ahí ya les estoy dando esa idea. Cuando a mí me hablan de ingresos, yo lo que quiero estudiar son los ingresos, pues yo lo que debo originar es una maximización de esos ingresos. Si a mí me están hablando es de costos o gastos, yo lo que debo hacer es minimizar esos costos y gastos, ¿ok? Y un ejercicio puede estar enfocado bajo la misma óptica, pero a lo mejor no bajo el mismo objetivo de la variable. ¿Okay? Porque yo puedo ver un ejercicio cualquiera para tratar de maximizar utilidades y voy a tener que producir cierta cantidad de un producto y de otro. Pero si a lo mejor yo lo que quiero en ese mismo ejercicio es minimizar ahora, entonces estoy seguro que les va a cambiar esa solución óptima, como se conoce en la investigación de operaciones, para tratar de cumplir con el objetivo. Bien, entonces muchachos, en esta unidad 1 también nos corresponde estudiar la programación lineal, ¿ok? Y la programación lineal, que no es otra cosa que procesos matemáticos, pues, porque esto es netamente matemático, ¿verdad? Desde su base, para llegar a conocer mediante dos metodologías, cuál es la cuantificación de producción necesaria, les repito, para alcanzar un objetivo, que puede ser maximizar o minimizar. Vuelvo a redundar en esto, ¿ok? Entonces encontramos dos métodos. Uno que es el método gráfico, que es el método que nos resuelve o nos da una solución óptima mediante un gráfico, ¿verdad? Por eso se denomina así. Y tenemos el método simplex, que es aquel que nos da esa solución óptima empleando matrices y determinantes, ¿ok? ¿Cuándo se emplea un método y cuándo se emplea el otro? Nosotros empleamos un método gráfico cuando tenemos solamente dos variables de estudio. Es decir, desde el contexto de las empresas, pues cuando tenemos o la empresa produce solo dos productos, ¿ok? Si la empresa produce solo dos productos, o por ejemplo también, puede que la empresa tenga una línea de 15 productos, pero yo quiero hacer el estudio solo a dos productos, entonces yo puedo aplicar el método gráfico, ¿bien? Pero si ya el estudio corresponde a más de dos productos, entonces yo tengo que irme por el método simples, ¿ok? Eso es lo primero que yo tengo que identificar. Porque en un ejercicio, el ejercicio me lo plantean, pero ustedes como investigadores son los que deben conocer qué método van a aplicar, si gráfico o simples, ¿ok? Sin embargo, en el programa de la asignatura solo nos corresponde estudiar lo que es el método gráfico, ¿ok? Ya lo que es método simples, entonces se profundiza es en las carreras de ingeniería industrial y los que estudian por ejemplo, administración industrial, ese tipo de carreras, pero ya a nivel de la ingeniería. Bien, en cambio, a nivel de los contadores y los administradores, pues básicamente nos interesa tener la noción, ¿ok? De lo que es la programación lineal. Entonces, comencemos a observar acá el material. Bien, aquí básicamente nos muestra una proyección histórica, ¿verdad? De lo que es esta Profesor, programación. disculpe, Ajá, dígame. no se ve se le quedó como la guía a la pantalla, no se ve. Ajá, déjeme revisar, por favor. Vamos a ver una cosita. Ok, ahora sí la logran ver o no. Ya, está cargando. Ahora sí, ahora sí. ¿Listo? Ahora sí, ahora sí. Bien, entonces fíjense. A nosotros nos empiezan a hablar acá y dicen, ¿verdad? Muchas personas clasifican el desarrollo de la programación lineal entre los avances científicos más importantes a mediados del siglo XX. Fíjense que es algo sí, que es reciente, porque esta metodología nos permite a nosotros hacer algo muy importante que es la simulación de los procesos. Nosotros mediante la programación lineal podemos simular, es decir, indagar qué pasará si esta variable aumenta o qué pasará si otra variable disminuye. Entonces, hacernos esas proyecciones, ¿verdad? En función, les repito, sobre todo de lo que es la producción de ciertos productos. Entonces nos dice que en la actualidad es una herramienta común que ha ahorrado miles o millones de dólares a muchas compañías y negocios, incluyendo industrias medianas en distintos países del mundo. Fíjense que, les repito, esto es indispensable para las personas que vayan a trabajar sobre todo en el área de producción o ventas. Y es por eso que los administradores en gerencia y mercadeo tienen que conocer de esta área de la investigación de operaciones porque tienen que
estar enterados si las decisiones que se están tomando en producción, ¿verdad?, son factibles o no lo son. Tienen que también ser capaces de involucrarse en esa toma de decisiones, aplicando, por ejemplo, estrategias de mercadeo, para yo conocer hasta qué punto debo vender ciertos productos, porque estratégicamente no siempre es importante vender mucho de todos los productos, porque todas las empresas tienen a veces líneas de productos a las que le ganan más dinero que a otras, entonces juegan estratégicamente con esos valores, ¿ok? Y eso lo podemos evidenciar, por ejemplo, en casos de nuestro país. Hay algunas empresas transnacionales que hasta pierden dinero por ciertas, vamos a decir, políticas económicas que reducen o ajustan los precios de un producto. Entonces pierden dinero vendiendo ese producto, pero ganan mucho más o ganan casi lo que pierden con el otro producto en otro tipo de producto. ¿Ok? Por ejemplo, esto ocurre sobre todo con los productos de la tipología como alcoholes, ¿sí?, y alimentos. Generalmente hay alimentos que están regulados. Entonces, en ese tipo de alimentos nosotros no podemos aumentar mucho los precios, ¿verdad? Porque vamos a sobrepasar la norma. Entonces, de tal manera, a lo mejor la ganancia de ese producto de alimentos sea muy reducida, pero con lo que es la venta de alcohol, entonces yo puedo ahí sí, como no está regulado, incrementar el precio de venta y entonces ganar lo que estoy dejando de ganar por el otro producto. ¿Ok? Esas son las estrategias que se pueden aplicar en la programación lineal. Bien, entonces, básicamente imagino que ustedes ya más o menos han leído esto, ¿ok? Pero a mí me interesa abordar, más allá, de todas formas, si tienen alguna duda con respecto a la teoría anterior de la historia y el mecanismo, con todo gusto se las respondo, ¿bien? Pero vamos a iniciar ya entonces con la parte del método gráfico, ¿ok? Y aquí es donde me interesa que ya empecemos a prestar atención. Si tienen alguna duda, les repito, no hay problema, ¿verdad? Ustedes me informan y yo les voy dando respuesta. Entonces, el método gráfico, ¿en qué consiste? Consiste en graficar las soluciones factibles. Y esto ya es un término que quiero que se vayan familiarizando. Lo que nosotros encontramos con la programación lineal son soluciones factibles. Al decirme a mí que son soluciones factibles, significa que funcionan, que realmente si yo cumplo con esa planificación, pues también se me va a cumplir la utilidad o se me va a cumplir la reducción de costos, ¿ok? Es decir, se demuestra. Por eso también les repito, el nombre de la asignatura se llama investigación de operaciones. Aplicamos el método científico, ¿ok? Y por eso nos vamos a dar cuenta que a lo mejor para resolver un ejercicio aplicamos ciertos pasos y no los podemos saltar, porque si nos saltamos esos pasos ya está perdiendo la esencia de la solución factible del ejercicio, ¿ok? Entonces, consiste en graficar las soluciones factibles o el espacio de soluciones factibles, ¿ok? Si en un ejercicio nos dicen, determine la solución factible, muy bien, sabemos que me están pidiendo claramente cuánto debo producir de X y cuánto debo producir de Y. ¿Okay? O el espacio de soluciones. ¿A qué se refiere eso? Pues yo puedo tener, les repito, más de dos productos. Entonces, ¿cuánto debo producir de X, de Y, de Z, de W? ¿Bien? Pero lo importante es que esa cantidad que yo voy a producir de X, Y o Z, tiene que satisfacer todo lo que se conoce como las restricciones. Y por eso nos dice aquí, consiste en graficar las soluciones factibles o el espacio de soluciones que satisfaga todas las restricciones simultáneamente. ¿Bien? Dígame, Luis. Profesor, yo por aquí tomé apuntes. Sí, el método gráfico es el de dos productos de la empresa o el de más productos. O sea, me generó esa Ajá. duda ahorita. El método gráfico solamente nos permite estudiar dos variables. En el caso nosotros lo vemos como productos, ¿sí? ¿Por qué? Ok, Porque nos vamos pero a como dar usted está cuenta diciendo que aquí, solo... ¿Ah? como usted está diciendo que se puede manejar X, Y o Z, serían más de tres, más de Claro, dos, ¿por qué? ¿no? ¿Por qué le planteo eso? Porque eso lo pudiésemos hacer, pero ya el ejercicio se me va a convertir, por ejemplo, en un plano 3D o en un plano 4D, y eso no es comúnmente o no es Ah, muy sencillo para nosotros resolver, ¿sí? Entonces, listo, listo. generalmente nosotros deberíamos aplicar este método gráfico para dos productos, porque estaríamos hablando del eje X y eje Y, ¿sí? Y entonces, eso sí Ok, es muy común para nosotros trabajar con gráficas de dos dimensiones, ¿ok? ok, entendido. Bien, no, excelente. Entonces, aquí aparece otro término que se denomina restricciones, ¿ve? Porque dice que tiene que satisfacer todas las restricciones. ¿Qué son restricciones? Pues son todas esas limitantes
que tiene el proceso productivo para llevarse a cabo. Por ejemplo, una de esas restricciones puede ser una jornada laboral, porque si mi empresa solo trabaja 8 horas al día, yo tengo esa restricción. Yo tengo que maximizar la utilidad, pero sin pasarme las 8 horas del día, porque ya realmente no sería factible, porque estoy asumiendo una maximización de algo que no se lleva a cabo en la realidad. ¿Ok? Entonces, eso es importante que nosotros lo tengamos en cuenta. Otra restricción, por ejemplo, la cantidad de materia prima que disponemos. O no solo nosotros, sino nuestro proveedor. Si nosotros sabemos que nuestro proveedor solo es capaz de despacharme 100 kilogramos de X producto, pues yo tengo que jugar con esos 100 kilogramos. Yo no puedo tratar de presupuestarme ni de estudiar la producción de un producto con más de 100 porque no lo voy a conseguir. Entonces, a eso es que se refiere esta palabra restricciones y que les estoy dando algunos ejemplos, pero que todo depende de la formulación del problema. ¿Ok? Pero esas son las restricciones, son limitaciones que se tienen durante el desarrollo de un proceso productivo. Si yo estoy fabricando cualquier tipo de pan, pues entonces tengo que estudiar qué restricciones tengo yo al elaborar ese pan. ¿Ok? Entonces por aquí me dice que es una manera simple de resolver un problema de programación lineal que tenga solamente dos variables de decisión, lo que les comentaba. ¿Ven? Fíjense por qué. Porque claro, los autores siempre nos recomiendan es dos variables de decisión, por lo que le acabo de responder a Luis. Sin embargo, si alguien quisiera probar con tres, muy bien, pero lo que pasa es que esto ya se nos va a convertir entonces en un eje de 3 dimensiones. Y les repito, eso no es muy amigable, sobre todo para los administradores. ¿Bien? No nos podemos complicar, la idea es dar solución con los métodos más sencillos. Entonces, si tenemos dos variables de decisión, nos vamos a método gráfico. Si yo tengo más de dos variables de decisión, pues nos vamos a métodos simples, ¿ok? Luego me dicen, es útil para encontrar la solución óptima e información adicional sobre cuán susceptible es esa solución con respecto a los datos del problema. ¿A qué se refiere? Lo que le decía de ciertas simulaciones. Eso es la susceptibilidad de un problema o de una variable. ¿Cómo sé yo que una variable es susceptible a otra? Si yo hago un cambio mínimo en una variable y la otra se altera drásticamente, entonces es muy susceptible. ¿Ok? Ahora, si yo hago un cambio mínimo en una variable y la otra no se altera, ¿verdad? En una proporción, vamos a decir, notable, pues entonces no es susceptible a esa variable. Eso se refiere, ¿ok? Por ejemplo, si yo tengo los ingresos, ¿verdad? De una empresa y yo quiero medir la susceptibilidad que tiene con respecto a la inflación, ¿cómo creen ustedes que sería? ¿Ustedes creen que los ingresos son muy susceptibles a la inflación? ¿Qué dice Eileen Naranjo, que veo que está conectada, o Luis? ¿Qué opina al respecto, Luis, con respecto a esa pregunta? Yo creo que perdió la conexión. Bueno, fíjense, realmente sí, es muy susceptible porque si la inflación está aumentando, ¿verdad? Constantemente, los ingresos también tienden a aumentar, pero tienden a aumentar precisamente a efecto de la inflación. No significa que realmente esos ingresos que están incrementando representen también un aumento de la rentabilidad, por ejemplo. ¿Ok? O de la liquidez de la empresa. No, no necesariamente lo significa. Y generalmente no es así. Entonces, que son susceptibles, sí tiene que ser susceptible, los ingresos son susceptibles a la inflación, ¿ok? Pero no necesariamente eso es provechoso en este caso, ¿ok? Y así otros ejemplos. Entonces, a eso se refiere esta susceptibilidad. Disculpe, profesor, vi que había hecho una consulta, pero se cayó la conexión por un momento. Ajá, dígame. ¿Qué? O sea, ¿cuál era la consulta que, o sea, qué iba a La preguntar? pregunta que yo estaba haciendo, fíjese, porque aquí me dicen, ¿verdad? Que esto también nos permite a nosotros como saber qué tan susceptible es una solución con respecto a los datos o qué tan susceptible es una variable con otra, por ejemplo. Entonces yo les preguntaba, ¿sí? Nos vamos a una variable que son los ingresos, por ejemplo, ¿sí? Bien. Ajá. Y yo tengo otra variable que es la inflación. ¿Creen ustedes entonces que hay susceptibilidad entre la inflación y los ingresos? Sí, porque la inflación va a generar que la empresa gane más, pero igual ese ingreso mayor no va a ser inservible porque lo que él vaya a comprar de materia prima va a estar igualmente caro por motivo de la inflación.
Exactamente, exactamente. Entonces, ¿hay susceptibilidad? Sí la hay, ¿verdad? Y prácticamente es directa, porque a medida que aumenta la inflación, del mismo modo aumentan los ingresos. No proporcionalmente, no proporcionalmente, pero sí del mismo modo va a haber un aumento. Y como dice el compañero, pero ese aumento no necesariamente se está reflejando en otras variables, como por ejemplo la rentabilidad o la liquidez de la empresa. ¿Okay? Entonces, excelente. Ahora nos dice, aun cuando para modelos con 3 o más variables este método es impráctico o imposible, ¿ven? Lo que les explicaba, ¿ok? Es impráctico o a veces imposible, porque ya yo ponerme a representar 5 variables en un eje 5D, podrán imaginarse ustedes, ¿ok? Entonces, proporciona un buen fundamento para el uso de la programación lineal en el mundo real, ¿ok? Ahora nos venimos para acá. Entonces dice, para la solución gráfica de programas lineales con dos variables, lo que se tiene que hacer es trazar un eje de coordenadas cartesianas, es decir, XY, lo que comúnmente conocemos, para graficar las desigualdades dadas por el problema. ¿A qué me habla de desigualdades dadas por el problema? Estas desigualdades vienen a ser, ¿ok? O esta desigualdad es un término matemático, pero traduciéndolo al método gráfico vienen a ser las restricciones, ¿ok? Eso significa las desigualdades. Nosotros en estos problemas de método gráfico, todas las desigualdades se van a conocer como restricción, ¿ok? Toda desigualdad que exista en un ejercicio de programación lineal, eso es para nosotros una restricción. Entonces nos dice, después encontrar el área de soluciones factibles y proceder a graficar lo que conocemos como la función objetivo para conocer el valor óptimo, que ya sea maximizar o minimizar, y esa será la solución del problema. ¿Ok? Entonces, vamos a ir explicando algunos términos importantes. ¿Qué es la función objetivo? La función objetivo no es otra cosa que la variable principal de estudio. ¿Ok? Por ejemplo, utilidades. Esa es mi función objetivo, porque yo qué quiero, qué estoy buscando con todo este problema. Las utilidades, mejorar las utilidades. Entonces es allí donde mi función objetivo termina siendo utilidades con un valor óptimo de qué? Maximizar, porque las utilidades yo las quiero maximizar. Ahora, si mi función objetivo va a los costos, entonces ¿cuál tiene que ser ese valor óptimo? Minimizar esos costos. ¿Okay? A eso se refiere esta explicación acá. Ahora, términos importantes. Entonces, primero, cuando a mí me hablan de puntos extremos, nos dicen que son los puntos esquina de una región factible. Representan las intersecciones entre las restricciones, para que ya nos vayamos haciendo una idea. Vimos que las restricciones son desigualdades matemáticas, pero cuando las vamos a representar gráficamente, estas restricciones vienen siendo líneas rectas. Entonces, ustedes deben recordar de matemática que cuando yo, pues básicamente cruzo dos rectas, allí se me está generando una intersección o varias intersecciones. Entonces, la representación de las intersecciones que exista entre esas restricciones es lo que nosotros podemos conocer como puntos extremos. ¿Okay? Ahora, otro término es la línea de la función objetivo. ¿Qué es la línea de la función objetivo? Es la gráfica donde todos los puntos sobre la línea tienen el mismo valor de función objetivo. Y eso se conoce como isocostos o isoutilidades. Si mi función objetivo es de costos, pues el nombre se va a llamar isocostos. ¿Y por qué se llama isocostos? Recuerden que se le da ese término de iso cuando es igualdad. Entonces, porque en cualquier parte de esa gráfica los costos van a ser los mismos. Y si mi función objetivo es utilidades, entonces yo le llamo isutilidades porque es lo mismo, igualdad de utilidades. En cualquier punto que yo me pare sobre esa gráfica, la utilidad va a ser la misma. ¿Ok? A eso se refiere. ¿Qué es la solución óptima? La solución óptima no es otra cosa que un punto en la región factible que tiene el mejor valor de la función objetivo. Es decir, es el punto de esa región que me maximiza las utilidades o que me minimiza los costos. Y generalmente esta solución óptima, ¿verdad? Pues viene a ser o viene a estar determinada por la cantidad de productos que yo tengo que vender o que tengo que producir. Porque si este ejercicio, por ejemplo, ustedes lo aplican a una empresa que básicamente lo que ofrece es comercializar, es decir, no produce, sino compra y vende, pues entonces nosotros no vamos a decir que es la cantidad óptima a producir, sino es la cantidad óptima a vender. ¿Qué tanto ustedes como gerentes de ventas tienen que generar estrategias para vender ese producto? ¿Hasta qué punto yo cumplo mi meta? Eso es lo que me permite medir esta solución óptima. ¿Okay?
Entonces representan los valores óptimos de las variables de decisión y pues también me pueden existir infinitas soluciones óptimas. Eso puede ocurrir. ¿Cuándo puede ocurrir esto? Lo mismo, si ustedes recuerdan de matemática, cuando hablábamos de sistemas de ecuaciones en matemática, sabemos que los sistemas de ecuaciones pueden tener tres posibles soluciones, ¿verdad? O tres posibles resultados. Uno que tenga una sola solución, otro que tenga infinitas soluciones y otro de los casos es que no tenga solución. Y eso también nos puede ocurrir aquí porque vamos a trabajar con sistemas de ecuaciones. Yo puedo conseguir, por ejemplo, una relación de una sola solución. Es decir, mire, lo único que yo debo vender o producir es esto del producto A y esto del producto B. Perfecto. También me puedo conseguir que puedo tener infinitas soluciones. Mire, usted puede vender esto de A, pero también puede vender esto de A. O puedo vender esto otro de A. O sea, tener tres posibles resultados para vender o producir de A. Y puedo tener también tres posibles resultados para vender o producir de B. Cualquiera de los tres, lo importante es que me va a cumplir el objetivo. Entonces es allí donde ustedes van a tomar la decisión, básicamente. Si yo tengo, por ejemplo, altos márgenes de inventario, entonces yo quiero tratar de que voy a tomar el resultado más alto, porque me voy a salir también del inventario y vender, cumplir la meta. Ahora, si todos los valores van por debajo y yo tengo alto inventario, entonces ahí tengo que ver cómo hago para tratar de reducir ya ese problema de inventario que tiene la empresa. ¿Okay? Entonces es eso. Cuando a mí me dan infinitas soluciones o tengo diversas soluciones, entonces es mucho más fácil la toma de decisiones, porque yo voy a ajustarme a otras políticas, les repito, como inventarios, por ejemplo, algunas políticas internas. Muchas empresas manejan sobre todo servicios o alimentos, de que dotan a sus empleados de ciertos beneficios, por ejemplo, les regalan ciertos productos. Entonces, yo pudiese jugar con eso y decir, mire, la política no se debe eliminar porque a pesar que estamos otorgando este beneficio a los trabajadores, aún cumplimos la meta de maximizar mis utilidades. Bien. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a ir pues, observando en la solución de los ejercicios. ¿Qué se conoce como el valor óptimo? Entonces, el valor óptimo no es otra cosa que el valor de la función objetiva evaluada en la solución óptima. Es decir, básicamente un punto en el plano que a lo que yo sustituya en esa solución, pues me va a generar el valor ya de la función objetivo. O sea, me va a decir también cuánto es lo máximo que yo puedo tener en utilidades o cuánto es lo máximo que yo puedo tener en los costos. ¿Okay? Eso es lo que significa ese valor óptimo. Una restricción activa es aquella que pasa por la solución óptima. Bien, a eso se le conoce una restricción activa. Es decir, ¿eso qué quiere decir? Si pasa por la solución óptima, significa entonces que cuando nosotros tomamos ese valor, estamos llegando al límite de esa restricción. O sea, yo estoy utilizando al máximo la capacidad, por ejemplo, de horas hombre. Si mi restricción eran 8 horas al día, yo estoy maximizando. O para yo maximizar mis utilidades, tengo que ser consciente que no me puedo detener ni una hora, porque estoy en el límite de esa restricción. A eso se denomina una restricción activa. ¿Ok? Entonces, esas son cosas que nosotros tenemos que decidir también y que la gerencia o los accionistas entiendan, porque muchas veces al explicar estos resultados nosotros decimos, miren, necesitamos esto y claramente con las 8 horas cumplimos, sí, pero tienen que estar conscientes que son variables, que esa variable o esa restricción terminará siendo muy susceptible porque donde llegue a pasar cualquier eventualidad y se pierda una sola hora, ¿verdad? Y nosotros trabajemos solo 7 horas al día, entonces ya yo no voy a maximizar mis utilidades, ¿bien? Porque precisamente es, es una restricción activa. ¿Okay? Y tenemos, pues, por otra parte, lo que son las restricciones inactivas. Entonces, es aquella, pues, que no pasa por la solución óptima. Dice, evaluada en la solución óptima, los términos de la restricción son distintos. Posee un excedente o una holgura. Entonces, ya aquí, precisamente, como hay un excedente, pues yo sé que puedo maximizar mis utilidades o puedo minimizar mis costos y aún me queda horas hombre en el caso de este ejemplo libres. O sea que yo solamente con 5 horas de las 8 horas al día voy a cumplir mi cometido. Y eso también es importante que ustedes lo conozcan. ¿Por qué? Porque yo puedo tomar la decisión de decir, mire, los trabajadores me van a maximizar y aún queda una holgura para cumplir otra función. ¿Ok? Entonces, eso es importante también. ¿Hasta el momento alguna duda? No, bueno, por mi parte todo está entendido, pues. Ok, entonces sigamos por aquí. Viene lo que es un excedente. Entonces, ¿qué es un excedente? Un excedente no es otra cosa que la diferencia entre el primer miembro y el lado derecho de una restricción mayor o igual. Esto lo vamos a entender, ¿verdad?
básicamente cuando veamos un ejemplo en la restricción, porque este concepto suena muy matemático, pero no es otra cosa que cuando voy a tener yo ese excedente, porque fíjense que aquí en la restricción negativa me dice que puede ser un excedente o puede ser una holgura, ¿ok? Entonces, ojo, cuando a mí me hablan de excedente, que realmente significa es que está pues sobrando, o sea que realmente no lo necesito, pero cuando es una holgura, significa que es a lo mejor necesaria, ¿ok? Yo puedo tener holguras necesarias, pero ya los excedentes no deberían ser tan necesarios. Si yo tengo un excedente de horas hombre, eso significa que se va a terminar convirtiendo en ocio, ¿ok? Porque realmente estoy pagando más horas hombre de las que necesito. Mientras que la holgura significa que es justo, ¿verdad? Que ese tiempo se tenga para un descanso, para un puesto a punto, para limpiar, es decir, llevar a cabo otras actividades que también son necesarias. Veamos, por ejemplo, aquí ya la metodología. La metodología nos dice que primero tenemos que graficar las soluciones factibles, que no es otra cosa que el espacio encerrado por todas las restricciones de un modelo. ¿Okay? Luego dice reemplazar el signo de desigualdad con un signo de igualdad en cada una de las restricciones. ¿Okay? Les estoy leyendo solo la metodología. Entonces ya vamos a hacer un ejercicio completo para que lo podamos entender. Pero fíjense, más o menos aquí me dice problema 1. Fíjense, miren. Lo primero que yo debo hacer es definir mi función objetivo. ¿Sí? Y eso sí, si ustedes toman nota, deberían tomar nota allí. Lo primero que ustedes deben hacer es definir su función objetivo. Y la nomenclatura de la función objetivo es Z, se denomina Z, esa es la letra. Fíjense aquí, Z. ¿Okay? Eso es lo que nosotros debemos hacer, definir siempre la función objetivo. ¿Cómo se llama esa función objetivo? Z. Z se va a llamar. Ahora, ¿qué representa esa Z? Eso es otra cosa que vamos a definir. Porque nosotros podemos tener, por ejemplo, función objetivo Z, pero esa Z representan los ingresos, esa Z representan las utilidades, esa Z representa los costos. ¿Okay? Pero ¿cómo se llama? Z. ¿Qué debo hacer? Una vez al lado izquierdo de esa función objetivo, yo tengo que identificar qué quiero yo lograr con esa función objetivo. Y cuando es maximizar, pues se escribe solamente max, así como está aquí, max. Si fuese minimizar, entonces sería m y n, o sea, min, nada más. Entonces, ¿qué me está diciendo este problema? Que yo tengo que maximizar esta función que yo tengo aquí. Esta función que dice 900x más 900y. Eso es lo primero que tenemos que entender. ¿Qué significa esto que estoy subrayando aquí? Significa que yo tengo que maximizar a z y que z es igual a 900x más 900y. Por ejemplo, traduciéndolo ya, ¿verdad? No solo en lenguaje matemático, fíjense aquí, x tiene que venir representada por un producto. X puede ser, por ejemplo, la cantidad de computadores y Y el otro producto. Entonces, por ejemplo, la cantidad de ratones o de teclados. Entonces, eso representa X y eso representa Y. Fíjense que por eso es solamente trabajar con dos variables para el método gráfico, porque yo siempre debo colocar X o Y. Realmente, ¿ok? Estos nombres que le dan aquí X o Y, eso sí no tiene mucha relevancia. Algunos pueden colocar aquí A, otros pueden colocar B. Lo que no puedo cambiar es la Z. La Z siempre tiene que llamarse así, pero las demás variables de cada producto no hay problema. Puede ser X o puede ser Y, puede ser A, puede ser B. Cualquier nomenclatura que ustedes pues quisieran utilizar. Hay muchos que realmente le dan la nomenclatura de acuerdo al tipo de producto. Por ejemplo, si son camas, entonces le colocan C. Si son monitores, M. Bien, no hay problema, ¿ok? Pero les repito, lo que yo no puedo cambiar es la Z. Luego, ¿qué debo hacer? Debo escribir S.A. ¿Qué significa eso de S.A? Eso significa sujeto a, ¿ok? Eso significa sujeto a, es decir, nosotros tenemos que maximizar esta función, la tenemos que maximizar, pero siempre y cuando esté sujeta a estas restricciones que tenemos aquí. O sea que el segundo paso es definir las restricciones. Ese es el segundo paso del método gráfico. ¿Okay? Entonces, repasamos. El primer paso, ¿cuál es? Definir nuestra función objetivo, ¿verdad? Entonces, como les repito, para definir la función objetivo, z igual a la relación que nos identifica. Y luego el segundo paso es, entonces ya definir, pero las restricciones. Entonces escribimos sujeto a y vienen las restricciones. Fíjense, aquí me dice, por ejemplo, 400x más 100y tienen que ser mayores o iguales que 800. Eso es una restricción.
¿Y por qué es una restricción? Porque les repito, si ustedes se dieron cuenta, me decían que venían dadas por desigualdades, y estos son desigualdades matemáticas. ¿Bien? Entonces yo coloco las restricciones. Segunda restricción, 100x más 100y, menor o igual que 500. ¿Bien? Aquí estoy hablando en lenguaje matemático, todavía no estamos interpretando ya en un caso aplicado a una empresa, ¿ok? Pero eso son restricciones, yo puedo tener otra restricción, 100x tiene que ser menor o igual que 300, no hay problema, ¿ok? Y hay una restricción que siempre la tienen que agregar, ¿ok? Eso también tomen nota, no se les vaya a olvidar, porque a lo mejor ustedes a veces piensan, no, pero eso no tiene relevancia, sí la tiene, porque precisamente esto es metodología de la investigación aplicada a empresas. Entonces, siempre hay una restricción que tenemos que agregar que se llama restricción de no negatividad. Así se llama, restricción de no negatividad. Y es esta que tienen aquí de última, que se coloca x, y mayor o igual que 0. ¿Qué significa esa no negatividad? Esa no negatividad viene a representar claramente que los productos, ¿verdad? Los dos productos que yo estoy estudiando, pues no pueden ser negativos. Es lógico, yo no puedo producir cantidades negativas. Lo máximo que puedo hacer es no producir, por eso dice mayor o igual a 0. Lo máximo que yo puedo tener y es que no produzca X y solo produzca Y, por ejemplo. O que no venda de X y solo venda de Y. Eso puede ocurrir, pero nunca va a ocurrir que sean negativas. Entonces, por eso yo debo escribir X, Y mayor o igual que 0. O el nombre, ¿no? El nombre que ustedes le den a los productos. Si estamos trabajando de A y B, pues A, B mayor o igual que 0. Ojo también con eso. Porque a veces pensamos que esto es estático y entonces así aquí yo coloque C y M, aquí empezamos a colocar igual X y Y. No, si yo esto lo llamé C y M, entonces aquí tiene que ser C, M mayor o igual que 0. Bien. ¿Alguna pregunta hasta el momento? No, no, todo ha sido. Bueno, fíjense, ya nos quedan solamente 2 minutos para que se cierre la reunión, ¿ok? Entonces, yo la voy a cerrar, bien, y abro inmediatamente otra para que por favor puedan ingresar nuevamente, ¿ok? Bien, gracias Aileen por escribirnos aquí por el chat. Bien, entonces me contenta que vayamos comprendiendo. Entonces voy a cerrar, ¿ok? Repito, y entonces vuelven a ingresar.